Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth, tu anfitriona Princesa Gary. Y bueno, antes que nada, gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, dejar en la caja de los comentarios tu comentario y sobre todo que vamos abarcando varias temáticas, ¿no? Y que pues tanto hemos hablado como extraterrestres, exopolítica, y ya saben que este canal es de hablar de todo, con bases tanto históricas como mostrarte los libros y lo que vendría siendo contarte las entrevistas que yo voy viendo que vienen completamente en inglés para que tú estés informado en español, y si sabes el suficiente inglés que consigas los libros y que también te veas estas entrevistas, que bueno, yo aquí lo hago resumido y en corto con las ideas principales de los entrevistados. Pero si a ti te gusta un buen programita, echarte tu chesquito y verte una entrevista de 1 hora, casi 2 horas con la gente que te voy yo recomendando, pues también es válido, ¿no? Y ahí sí sacas mejor tus conclusiones. Y bueno, hoy en día en el tema, lo que vamos a hablar, y esto es esencialmente porque tampoco hemos tocado nada de esto, que es esta tabla. Digo, porque pues todo lo que es ocultista, extraterrestre y todo como que convergen en un mismo punto y va enlazado, aunque son temas separados, pues va dentro del mismo parámetro. Y te voy a hablar de esta linda tabla, que tú ya sabes que es la Ouija. Aquí no te voy a enseñar cómo usarla ni cómo hagas todo el show, y vamos a descubrir si realmente es un juego, porque tuvo que tener su doble intención para que esta mentada tablita tenga hoy en día patente, esté patentada y se distribuya como juego, siendo que es una cosa lo suficientemente interesante porque tiene un contexto histórico, aunque no lo creas, así lo es. Y resulta que pues hay mucha gente que ha tratado de jugar con ella, ¿no? Y supuestamente por el morbo contactar espíritus. Y en esta cuestión yo creo que todo mundo tenemos de esas historias de amigos que te han dicho, no, pues mi tía, mi prima, yo la jugué, la jugó un amigo y pasó esto y pasó el otro y pasó aquello. Tengo cuestiones muy interesantes que contarte sobre esta tabla, que parecería a ciencia cierta inofensiva. Y bueno, pues no es ni buena ni mala. Eres tú quien le sabe dar un mal uso. Esa es la cuestión, te la voy a voltear así, porque muchas veces satanizamos las cosas y les tenemos respeto, a decir verdad, sobre todo si no estás capacitado o no estás dentro de esa mediumidad o de los mediums para manejar un artefacto de ese tipo de cosas, o espiritista, porque así se empezó a usar. Pero te voy a ir vamos a ir entrando en contexto. Bueno, sí es peligrosa, sobre todo para personas como tú, como yo, que hemos sabido, hemos tenido libros de historias. Las películas de terror no ayudan mucho por exagerar del juego con la Ouija, y que ciertamente invitan al morbo estas películas, a que digas, ¿será lo que viene en la película? Te compras tu tablita y no te la quiero platicar. Y entonces también lo que se dice es que el subconsciente y el usuario hacen una como enlace para
comunicarte al reino de los muertos, por decirlo poco, para que vayamos entrando en contexto. ¿Y qué quiere decir? No es de que tú vayas a abrir un portal dimensional y entonces se vayan a colar y se vayan a colar los demonios. No va por ahí. Ni tampoco es decir que vas a contactar un extraterrestre, un alienígena con esto. No. Son los mismos seres desencarnados porque abres un umbral. Y un umbral es abrir como un hoyo en esa oscuridad donde moran estos espíritus que no han concluido cosas. No es que te vayas a meter al astral, digamos. Ahora bien, se dice por ahí que se empezó a usar estos métodos espiritistas de adivinación o como quieras llamarle. Primeramente se dice que en Persia y también que data también de Grecia en el 540. Se dice que Pitágoras pues necesitaba una herramienta de adivinación que pues fuera una tabla que tuviera pues rueditas o algo para poderse comunicar, y el discípulo de Pitágoras puso esto en una tabla y le puso simbología y signos. La Ouija es un instrumento que se usó también en la Edad Media, pero pues todo esto se va pasando y se va no tomando en serio, porque recordemos que las cuestiones ocultistas tienen muchas de las cosas que hoy en día muchos no creen que esto pueda ser factible. Ahora bien, la moderna pues se le llamó Ouija, que sería el título francés de la tabla. Y ya saben cómo viene la tabla, te la acabo de mostrar, y viene con un triángulo como con una bolita, no de cristal, pero sí para que vaya señalando las letras y se vaya comunicando el espíritu. Ahora bien, esta apareció en Europa en 1853. La invención se dice que estuvo a cargo de los espiritualistas franceses, que era M. Planchet quien articuló esto, y que también tiene que ver mucho con esa no moda, vamos a llamarlo corriente, que tuvo que ver Allan Kardec, que hacía sesiones espiritistas y que obviamente era pues manifiéstate con un golpecito, 2 golpecitos para el sí, para el no, y fue algo que hizo boom en esa época, y hubieron personas que lo agarraban pues como moda, y salieron muchos espiritistas que empezaron a desvirtuar todo este movimiento y que de alguna ocasión Kardec quisiera o quiso estudiar. ¿Y qué más? Pues empezó a ser popular con los espiritualistas, y también dentro de esto se usó la escritura automática también para estas finalidades espiritistas. Ahora bien, también por allá en los nativos americanos había una tabla que hablaba, como la Ouija, y la llamaban ski dialect, o sea, como dialectos para comunicarse también con los ya que no están en esta vida. La Ouija
tiene también una historia turbulenta. Nadie sabe exactamente qué le inspiró, por qué se originó y quién fue el primero que la produjo. Ahora bien, pues ha ido cambiando hasta la que conocemos ahorita. También hubieron tablas circulares con palabras o con el abecedario, y entonces también así trataban de comunicarse. Hubieron muchos mensajes que obtuvieron de estas experimentaciones espiritistas, porque yo lo voy a llamar así, antes de que pues ya fuera algo totalmente consolidado. La Ouija pues ha sido pues esta idea que tenemos de esta tabla, y E.C. Reich, quien vivía en Maryland, estamos hablando del siglo XIX, así es que tomemos la máquina del tiempo, y de acuerdo a esto, Reich tenía interés en cómo la tabla funcionaba, y un grupo de gentes se citaron alrededor de la tabla, o sea, una mesa, entiéndase, la tabla, y todos agarraditos de las manos, así de agárrense de las manos, porque así se hacían las sesiones espiritistas. Y algunos, cuando iban a empezar, todo mundo ponía las manitas en la tablita esta triangular, y entonces pues esta se empezaba a mover, ahora sí que tocando pocamente la superficie y haciendo preguntas a los espíritus. Las respuestas que les daban era cómo se movía la tabla, ya sea que temblara, y también a lo mejor que se moviera un objeto, rocas también pudiera ser, para manifestar esa presencia. Rich lo que deseó fue crear un aparato de comunicación con los muertos, y estuvo impresionado porque estas tablas podían ser manipuladas por estos espíritus. Él no lo hizo solitario. Lo que hizo es que llamó a dos amigos, Elijah Bond y Charles Kennard. En algún punto, Rich pues sale de la pintura o del arquetipo, y entonces la compañía de Kennard dijo, bueno, pues esto parece que puede ser un buen negocio, porque obviamente iba dirigido a toda esa corriente espiritista, y que vieron dinerito, y entonces empezaron a hacer la Ouija en 1890. No se sabe bien a bien si Kennard o Bond fundaron la compañía y trabajaron juntos, pero después cada quien dijo, no, yo fui el creador, y entonces el otro decía, no, yo también. Entonces pues imagínense, y no era para que jugaran niños, como se empezó a malinterpretar con el transcurso del tiempo. La patente de la Ouija era registrada con el apellido de Bond en 1891. No está claro si el origen de la palabra Ouija, y de acuerdo a una de las historias es que Kennard dice, contactó un espíritu y él usaba la tabla él mismo, y el espíritu le dijo que significaría buena suerte en el Egipto antiguo. Y bueno, otra historia dice y se comenta que él solito se le vino a la cabeza el nombre. La Ouija inicialmente se había vendido como un artefacto
para que quede claro, para hablar con los espíritus, lo cual no les pareció a los mediums de la época, quienes empezaron a decir, chin, esto va a hacer que nosotros perdamos nuestro negocio. Este éxito de estos principios de la compañía, pues imagínense, pues quedaron cortísimos. Además, en 1892 empezó como que a ser hostil, porque obviamente, pues imagínense, teniendo un gran negociazo como este, pues debería de haber pleitos, ¿por qué no? La patente de la Ouija fue registrada ese mismo año por el nombre de William Ford, y el nombre de la compañía se cambió a Compañía Novelty Ouija, así. William Ford también reinventó algunas de estas tablas en la historia, y pues como según inventor de eso, pues se dio su paquetote diciendo que esta era su invención, y dijo en esa ocasión que el nombre de Ouija realmente era de el francés, que sabemos que oui es yes o sí en inglés para ellos, y ja venía del alemán, y entonces que de igual modo significaba sí respectivamente. La compañía empezó a tener momentos difíciles y empezaron a entrar los competidores que le empezaron a entrar al mercado de la tablita. Isaac entonces manipuló los libros financieramente y despidió o fue despedido por William porque hubo chanchullo. Cuando se trata de negocio les vale gorro, esa es la verdad. Sí, con este tipo de artefactos afectarían a más gente creyendo que esto sería un juego. ¿Y en qué detonó? Que otra vez la compañía cambió de nombre, y esto que se llamaba ahora la compañía Baltimore Talking Board, que vendría siendo compañía de Baltimore de la tabla que habla. ¿Cómo se quiebran la cabeza, verdad? O se la quebraban en aquella época. Isaac entonces tuvo un rival de la compañía llamada Oriol, y comenzaron a hacer marketeo y duplicaron lo que era la tabla. Vámonos ahora a 1910. William agregó a una ventana para esta tabla. Los hermanos se vieron involucrados en una batalla legal por el control de la patente. William ganó y se llamaba, fíjense que cómo ha cambiado las cosas, y sobre todo hoy en día si la gente se ve afectada con esto, ¿a quién le importa? ¿No? Si la vendieron o la siguen vendiendo hoy en día como un juego, pero no sabemos toda la historia. Y el nombre era Ouija The Mystifying Oracle, que vendría siendo oráculo místico Ouija. Y entonces pues ahí como que también bajó un poquito la popularidad porque empezó a entrar la guerra, porque todo estaba en medio de la Primera Guerra Mundial, y pues ya nadie la peló después de la Primera Guerra Mundial. Además, muchos pues querían o intentaron contactar espíritus. ¿De qué creen después de esto? De la guerra, de los soldados que mataron en la guerra. Imagínense los usos. Y hasta Fuld públicamente dijo que no había usado él mismo la tabla, pero
Muchos dijeron, no, sí lo hizo, que no se haga. La compañía, históricamente hablando, pues tuvo problemas de impuestos. Fuld había tratado de evadir los impuestos, sobre todo, pues echando tierra de que la Ouija, y fíjense lo que dijo, que era un artefacto científico para los mediums, y es por eso que calificaba de que también, pues, óiganme, perdónenme los impuestos, porque también puede servir para estatus religiosos. Mira qué listo, ¿verdad? Porque, pues, a ver, perdónenme los impuestos de lo que estoy comercializando. El gobierno federal entonces consideró, pues, que era un juego como de deporte. Fíjense, y es muy peligroso. Una corte federal entonces falló a favor del gobierno y Fuld lo que hizo fue apelar a la Suprema Corte de Estados Unidos, en el cual en 1922 pues le echaron una sentencia mínima. La Ouija, desde esos momentos, se empezó a tergiversar el verdadero significado y empezó a ser un juego. Para que vean desde dónde la élite aprovechó todo esto para causar daño a gente que no sabe usarla. Para finales del 20, la Ouija pues empezó a ir en declive, y en 1927 Fuld ya tenía 54 años, estaba en el techo de su compañía cuando dicen que él cayó de ahí y caput, hasta ahí quedó. Vayan ustedes a saber si no jugó con esta tabla, y fue una de las consecuencias. Y entonces la compañía se empezaron a hacer cargo sus hijos, William and Hubert. En 1966, los hermanos Parker de Salem, Massachusetts, y el creador del juego de Monopoly, que eso es uno de los juegos más jugados en Estados Unidos, y otros juegos, compraron la compañía. Los hermanos Parker entonces compraron la marca y los derechos en el 66, y entonces estos en 1966, que nada más chequense la numerología 9666, volteen el 9 o súmenlo y ustedes ya saben qué les va a dar. Pues hicieron que la Ouija fuera un entretenimiento. Hay pros y contras, obvio. Si tú estás dentro de las cuestiones de los mediums psíquicos y cosas así, o eres investigador serio de lo paranormal y no charlatán, seguramente la has usado, porque sabes el uso correcto debido a las cuestiones ocultistas enseñadas. No un mortal como tú y como yo, que nada más sabemos que existe, y sabemos que existe lo de las películas de terror y hasta ahí. Hasta los 60 la Ouija era considerada como pues un comienzo en naturaleza, y la gente trataba de contactar a los muertos para que les dijera el futuro o por entretenimiento, para obtener mensajes de los espíritus. Los clérigos nunca han estado de acuerdo y lo han denunciado, y que no debe de ser un artilugio popular usado por la gente y para hacerlo por ti mismo, para contactar espíritus. Hay dos teorías y fuentes que responden a lo derivado por la tabla de la Ouija. Una de las escuelas piensa que esto es atraído por nuestro subconsciente, y entonces esto va contestando de forma automática nuestro subconsciente de lo que queremos escuchar.
Eso es una de las cosas que han dicho en algunas escuelas o teorías. Y la segunda, que realmente contactas entidades que pueden en su mayoría ser negativas, que están ancladas a la tierra, que es lo que yo te quise explicar desde un principio, y sobre todo que no han aceptado que ya no están en este tercer plano existencial y pueden poseer a humanos vivientes. O sea que esto no es un juego. Una persona que usa la Ouija invita a estas entidades a que se comuniquen proporcionando estas aberturas, y que a mucha gente no le va a convenir porque no la va a saber usar y le van a empezar a pasar cosas muy espantosas. Esa es la verdad. Yo siempre he dicho, no abras puertas que no sepas cerrar. Por eso vine con este programa el día de hoy ya un poco tarde, porque pues es para gente que sepa un poco que es realmente un lado ocultista y espiritista, y que no tiene nada que ver, y que se confunde la palabra con nada más estudiar todo esto, no practicarlo, y se llamaría el esoterismo, que es otra cosa. También la Ouija se le ha dado crédito que ha ayudado a usuarios para descubrir los recovecos espirituales y algunas verdades agregándoles creatividad. Vamos para 1913, que es Percurrain y un señor o señora de San Luis, ama de casa, que comenzó a recibir comunicaciones de Patience Worth, que era una mujer inglesa del siglo XVI, y esto tuvo que ver con la Ouija. Hablando en un inglés antiguo y dictando un sinfín de poesía, y esta señora logró crear novelas. Les digo, no todo es malo, pero hoy en día la usan no para contactar espíritus, para jugar. Y ya lo decía en una entrevista Antonio Zamudio, y se las voy a pasar aquí el tip, de que dice, bueno, la gente que juega con la Ouija no sabe cómo hacerlo, y no es que esté abriendo portales, eso no tiene nada que ser. Dice, son umbrales, y entonces hagan de cuenta, dice que una alma que no ha trascendido está en completa oscuridad. Cuando te pones a jugar con eso y le pones una velita, y en su lugar, para que sea más potente, puedes poner un cirio, y pues alumbra. Dice, tú abres ese umbral de oscuridad y se deja venir esa entidad, y entonces estas entidades se molestan porque los estás agarrando a chunga, no para preguntarles cuestiones espirituales o para darles luz y que se vayan a donde se tengan que ir. ¿Nos vamos entendiendo cómo procede esto? Me parece muy interesante, para que no quieran jugar la Ouija nomás por jugarla, porque entonces ahí sí les va a pesar si no tiene nada que ver con las cuestiones espiritistas o de medium. Ahora bien, también en 1919 Betty and Stuart Edward White usaban la Ouija con amigos, cuando de repente a Betty se le instruyó que fuera por una pluma y tomar un dictado, y empezaron una larga relación con los invisibles, quien eran entidades de alto rango que les vertieron sabiduría metafísica. Stuart lo que hizo fue hacer un compilado
e hizo un libro que se llamó El libro de Betty. En 1963, Jane Roberts usaba la Ouija cuando conoció a Seth, y entonces era una entidad de alto rango que le virtió conocimiento sobre los libros metafísicos. Y entonces también dentro de esto está el ganador de un Pulitzer, el poeta James Merrill, que compuso su épica que se llamaba Cambiando la luz at Sandover, así se llamaba, quien en 2 décadas tuvo comunicaciones con un espíritu vía la Ouija. Y entonces ya de aquí nos brincamos a la nueva era, y la autora Ruth Montgomery empezó a canalizar vía la Ouija y con escritura automática. La Ouija no es el problema es quién la usa y cómo la usa. Por lo tanto, a través de la historia, la gente ha dicho que ha cometido crímenes y hasta desvivido personas vía la Ouija, y se le ha culpado de casos de insanidad por jugar la tabla. Por lo tanto, hay individuos inestables que también han sido inclinados y no los forzaron, y los espíritus pues no les pusieron una así para que hicieran lo que ellos quisieran. Más allá de sus inclinaciones y control, también se habla de agresiones 3X, golpizas, tormentos, obsesiones, posesiones, y hasta ha sido culpada de contactos espirituales iniciados por la Ouija. Pero ya les dije dónde está el problema central, que estés de curiosito y a ver qué pasa. Los usuarios piensan que hablar con los muertos y con esta gente, ellos saben que también puede haber espíritus amigables. Después de comenzar y ser un principiante, las comunicaciones se pueden volver oscuras, y hasta que te estén pues amenazando, como también pueden entrar aquí demonios malos y revelar su esencia. Los demonios pues hacen ataques viciosos, así como también pueden lastimar de forma física, viola, que tiene también esa connotación, para no hacer aquí la palabra completa, pesadillas, visiones de monstruos, que haya perturbaciones de poltergeist. También se habla de levitaciones de víctimas, y algunas víctimas deben de buscar ayuda psiquiátrica, por decirlo menos, Y algunos psiquiatras y psicólogos hablan, y son los cuadrados, los que no están dentro de una agencia paranormal bien establecida, como lo tiene Samudio, de posesiones que no son causadas por las entidades, pero por su subconsciente. Los espíritus malignos pueden ser también del arquetipo que te hacen bromas pesadas. Desde que algunas personas esperan problemas si usan la Ouija, es difícil de acertar que tantos problemas son genuinos, mientras tus expectativas de lo que pensabas que ibas a obtener de ahí. Algunos problemas se pueden levantar pues porque no hay un control de todo esto. La gente siempre pide, y esto es así como que hoy en día se da mucho el ¿sí? Vamos a probarlo. Ándale, manifiéstate y no sé qué. Están jugando con fuego. Los que no saben usarlo se van a quemar. Eso también es una verdad. Ahora bien,
Aquí viene nuestro cliente consentido, que es nada más y nada menos que Aleister Crowley, que era crítico y una vez declaró: cuando tú usas las tablas de la Ouija, le estás dando permiso, y eso me parece muy atinado de su parte, a espíritus desconocidos, a cualquiera, a que se comuniquen contigo. Cuando tú abres la puerta de enfrente de tu casa, dejas pasar a cualquiera que le pueda gustar, ¿no es así? Dice, claro que no. Es como invitar a alguien a tu casa y le das el permiso de abrir ese umbral y que se quede en tu casa, porque no supiste cerrar la puerta. También quienes estuvieron involucrados en esto de la tabla de la Ouija no es nada más y nada menos que los Warren, que ustedes hoy en día conocen películas como El Conjuro, Amityville y todo esto, que ellos eran investigadores paranormales, demonologistas, y bueno, ellos llamaron a la Ouija como una tablita de terror, sobre todo cuando intentas la comunicación y que quieres contactar a fuerzas a una entidad positiva, cuando quién sabe, y lo que traigas tú adentro, si tu energía no está bien cimentada o no tienes el don de medium de a de veras, tú sí te puedes meter en un pedicure. Y de los miles de entidades demoníacas negativas y los casos que hicieron los Warren, ellos dijeron haber investigado esto en sus carreras y dijeron que 4 de los 10 problemas involucrados casi siempre venía la Ouija. Ed dijo que todas las puertas de lo supernatural, y sobre todo entrándole con la Ouija, pues hay conjuros donde pues invocas al espíritu, donde hay rituales de velas y la escritura automática. O sea, tú les das el permisito. Y esto te puede llevar a que tengas una mala fortuna, terror y la ruina. Uno de los casos sensacionales de los Warren involucrando a una Ouija lo tuvieron ellos. O sea, ellos tienen cientos de casos, por decirlo menos, ¿eh? Y en marzo de 1974 fueron consultados por la familia Donovan, quien su hija Patty había usado la Ouija por meses para hablar con espíritus, quienes le dijeron que ella moriría como adolescente. Patty entonces le preguntó a los espíritus que se manifestaran y la casa Donovan empezó a experimentar fenómenos que no eran de agrado: destrucción, lluvias de rocas, objetos que se levantaban o levitaban y la manifestación de sombras negras y ruidos. Los Warren investigaron en aquella ocasión el caso y bueno, tuvieron que pedir que fuera un clérigo o un sacerdote, obispo de alta jerarquía que se dedica a eso, para un exorcismo. El rito se hizo exitosamente y se llevó a cabo el 2 de mayo del 74, durante el cual el demonio dijeron que se había manifestado en el 7º piso y que era algo altísimo y que tenía cuernos, así como nos lo han pintado la cabra parada, y una cola, de acuerdo a los Warren. Muchos investigadores paranormales y ocultistas dicen: no hay pex usar la Ouija, y la llave es que tú tengas un uso responsable y obviamente que sepas ocultismo para saber a qué te vas a enfrentar y cómo alejar al espíritu que estos ocultistas contactan.
Un espíritu puede interferir un aparato que no sea usado para entretenimiento o para llamadas abiertas con los espíritus en ese mundo. Los participantes no deben usar alcohol o drogas anterior a estas sesiones. Las tablas nunca deben de ser usadas para contactar o conjurar entidades demoníacas. Imagínate. Entonces, esto es información que cura, para que sepas que esto no es un juego y que tampoco hay que tenerle miedo, y que sepamos que si nosotros no sabemos, no hay que tentar donde no hay que tentar. Se le ve con respeto. Y solo la gente que tiene esas preparaciones la puede usar. Ahora bien, ¿qué más puedes leer para enterarte de la Ouija? Pues hay algo llamado El demonologista y la extraordinaria carrera de Ed y Lorraine Warren, que pues en los 80 hay muchas cosas que puedes leer, que se llama Brittle Gerald Daniel, que fue el que escribió El demonologista, la historia de la carrera de Ed y Lorraine Warren. También está Cornelius, de G. Edward de Crowley, y la tabla de la Ouija. También viene de Gina Covina, el libro de la Ouija. Yulei Rosemary Ellen, que se llama ¿Por qué maltratar a la Ouija? Y este se publicó en la revista Para Magazine en julio del 2007, la página 7 y 9, que es un reportaje. Después viene Casa, que lo voy a leer mejor en inglés. Hunt Stalker Ouija, The Most Dangerous Game. Esto fue New York, Harper and Road en 1985. Taylor Troy, The Devil Came to St. Louis, The True Story of 1949 Exorcism Athlon, Yale, que esta se imprimió en el 2006 y sería en español Taylor Troy, el demonio vino a St. Louis, la verdadera historia de el exorcismo 1949. Entonces hay mucho material que puedas leer e informarte, y no nada más que te metan miedo por ser la Ouija, sino para enterarte de todo el contexto histórico que tiene y cómo, desgraciadamente, y esto debió haber sido planeado con el boom de la élite, de afectar a mucha gente que ignora todo este tipo de cosas, por decir lo menos. Y bueno, hasta aquí te dejo este programa de la Ouija. Es de verdad un juego, más que hacerte historias fantásticas. Y bueno, gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme tu me gusta en la caja de los comentarios, tu comentario. Y bueno, que pases un genial fin de semana. Todos nos merecemos un merecido descanso. Y pues busca toda esta información que te traje hoy en día. Bye bye.